dos temas respecto a esto. En primer lugar, nosotros sabemos que las reservas que tiene Venezuela son del 17% a nivel mundial. Mucho no está explotado. Y otro tema que hay que tener en cuenta respecto a lo que van por el petróleo. Hoy el costo de producción de ese crudo de baja calidad es de $80. ¿A qué nivel está hoy el petróleo? $60. O sea, tenés rendimiento negativo por explotar este petróleo actualmente, porque incluso en las últimas 3 jornadas el petróleo está bajando, porque lo que espera el mercado es que haya más oferta y esto deprime los precios. A tenerlo en cuenta también cuando dicen lo hacen por el petróleo, cuando tiene un costo de extracción más caro que lo que es el valor actual del petróleo. Claro, y que ese petróleo se extraía y se refinaba en Venezuela con industria estadounidense, y eso es lo que molesta a los Estados Unidos en este momento, pero además molesta a los Estados Unidos, que le da este petróleo a Rusia, a China, a Irán, y esto, por supuesto, hace que países como Rusia e Irán evadan las sanciones que se le han impuesto. Entonces, volvemos al punto de no es solo un mensaje, es decir, Estados Unidos no está necesitando ese buque para hacerse más rico de lo que ya es el mensaje que envía a los demás países, decirles, se les acabó esta fiesta. Ahora nosotros estamos en el control de la riqueza energética de Venezuela, y si ustedes quieren seguir teniendo petróleo, ahora lo van a comprar, pero no así, no en esas condiciones, ahora con el precio del mercado, porque es el tío Sam quien está a cargo. Claro. Y por supuesto quiero pedirle al equipo de producción, ¿no?, que veamos nuevamente, Vivi, mira lo que es el proceso, este video de Unclassified que se acaba de postear. Lo que es el buque, que además tiene una cronología. Yo llamé el Vela 1 o Bella 1 de bandera falsa panameña. Debemos correctamente llamarlo el ex Bella 1. Ahora se le llama el Marinera porque es el nombre de bandera rusa, pero también de propiedad china. Fue primero interceptado en diciembre de 2025 en costas de Venezuela. Ahí se evadió ese abordaje, cambió de nombre a bandera rusa. Para el 21 de diciembre se rechaza la Guardia Costera y hoy 7 de enero estamos hablando de esta operación en curso y ya por supuesto con la información de que ha sido capturado. Esta es la noticia de último minuto, insisto con esto. A ver, y quiero también subrayar, porque hay tanta información del ámbito internacional vinculada con Venezuela que quizá nos perdemos, pero la información de que Estados Unidos capturó este petrolero ruso vinculado con Venezuela es de ahora. Claro. Sí. Vivi, sigo averiguando información y en este momento estamos hablando de que Rusia está pidiendo cese a esa persecución, a esa incautación. La realidad es que Rusia no está en condiciones de pedirle a Donald Trump en este momento porque de alguna manera está en deuda, haciendo que ¿Quién está en condiciones de pedirle algo a Trump en este momento? ¿Quién? Yo me atrevería a decir que China para negociar. Y eso lo pudimos ver en el momento en el que decidieron reunirse para ver cómo queda el tablero a nivel global. ¿El resto? Exactamente. No es momento. No es momento. No es momento con un Trump completamente envalentonado después de lo que ha sucedido con Venezuela. La decisión que nombró futuros también destinos que pueden ser... Groenlandia 1. Groenlandia 1, con toda la Unión Europea poniéndose en alerta porque dijo, denme 20 días. Claro. Después hablamos de Groenlandia. En 20 días hablamos, ¿no? La advertencia a Petro, Colombia, que no es menor porque ya es la segunda o tercera vez que le advierte a Petro en un lapso de tiempo bastante corto. Digo, renegando Cuba. Claro. Pero es interesante porque es lo que dicen es esto de un Trump envalentonado y nuevamente tomando el mando de la geopolítica para definir qué es lo que pasa en el hemisferio. Vale, y no solamente eso, un Petro que tampoco parece entender la situación. Petro está por dejar el poder. Es decir, si bien hoy estuve revisando las encuestas en Colombia, pues el próximo año, permítanme este inciso, se vienen las elecciones en el país, es precisamente el candidato que promete continuidad de Gustavo Petro quien está como favorito en esto, pero no es Petro. Petro, una vez que baje de la inmunidad presidencial, va a tener que rendir cuentas a los Estados Unidos. Probablemente no vayamos a ver una intervención de los Estados Unidos en Colombia, pero sí un Gustavo Petro que ya hoy forma parte de la lista OFAC. Él, su esposa Verónica Alcocer, quien está en Suecia con una cantidad de lujos impresionantes, su hijo Nicolás Burgo y el ministro Benedetti también de Colombia. Forman parte de esta lista negra. Compartíamos declaraciones en su cuenta de X del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por el momento, de Rusia, nada. Vos estás chequeando. No, estaba chequeando. Por supuesto, lo que estaba leyendo es que desde lo que es el Departamento de Defensa y de Comunicaciones de Rusia, especialmente esto lo suele llevar Dmitry Peskov, se pide que cese esta incautación, esta intercepción al buque, pero tomar en cuenta que el buque estaba escoltado por submarino ruso. Estamos hablando de que Rusia y Estados Unidos son los países que más armamento, ojivas nucleares tienen en el mundo. Más Rusia, según los estudios. El tema es que Estados Unidos ha tenido más experiencia en el asunto y esto le da una leve ventaja, pero si hablamos de entrar a una guerra nuclear, no queda nada.
Yo no sé si esto no estaba previsto, pero la producción quizá puede buscar cuando esta periodista le pregunta por Groenlandia a Trump. Cuando lo tengan me avisan, pero digo, me parece que eso es interesante lo que mencionaba recién Mariana. ¿Cómo abre, y Malena, cómo abre el tablero geopolítico, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Por eso digo hoy, ¿quién se le atreve a un Trump envalentonado, donde te puede gustar o no su forma, su mecanismo, su pensamiento, todas las ventanas que tiene abiertas, pero hasta acá, desde que asumió este segundo mandato, todo lo que se propuso hacer lo está cumpliendo? Pero además hay un tema fundamental. Desde la liberación de los rehenes hasta acá. Totalmente. Primero lo que fue la guerra de las tarifas. Y hay un tema muy interesante, que es, cuando Marco Rubio habla de las Américas, dijeron que habían abandonado a América Latina, en este caso al hemisferio, y por eso aparecen nuevamente dentro del tablero, entre 8 y 9 aliados estratégicos, el principal Argentina. Y esta cuestión de MAGA, Make America Great Again, aparece también para Europa. Es decir, Europa deja de ser un eje fundamental dentro de la geopolítica, desaparece, cuando siempre estuvo un papel protagónico. Claro. Hablaba de Groenlandia yo, ¿no? Vamos a escuchar y ahí seguimos debatiendo aquí en el piso, pero fíjense cuando le preguntan a Trump por Groenlandia. ¿Es la nueva obsesión Groenlandia del presidente de los Estados Unidos? Vamos a compartir lo que decía, miren. Expect to take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Lo que él dice, vamos a hablar de Groenlandia dentro de 20 o 25 días, necesitamos de Groenlandia. Ahora hablemos de Venezuela, hablemos de Rusia y hablemos de Ucrania. Y lo pone también en el centro y como enemigos, y por eso necesitan tener Groenlandia, a China y a Rusia. Claro. Y hay declaraciones también del secretario de Energía estadounidense respecto a lo que va a pasar con el petróleo, y lo que dice es, nosotros vamos a estar en control del petróleo venezolano indefinidamente. Y le pone quizás a un plazo que está esperando la comunidad internacional respecto a qué va a pasar con el petróleo, y también este ataque, o en realidad esta intercepción que hizo del buque, tiene que ver con esto. O sea, es nuestro petróleo. No se termina esta asociación con Irán, con Rusia, para otorgarles petróleo, ¿no? Acabas de decir algo importante de este ataque y de este buque. No te equivocaste, son de hecho dos cosas, y quiero hacer la corrección y aclaratoria al aire. Las imágenes que veamos del Unclassified, le pido a mi equipo de producción revise el posteo del Comando Sur que le acabo de enviar en este momento. Está en inglés, si está en inglés lo dejamos así, automáticamente hacemos. Esto que estamos viendo no tiene que ver con el buque, es otro ataque del Comando Sur que sigue desplegado y lleva justamente en una acción de esta mañana el Departamento de Guerra, antes conocido como Departamento de Defensa, y ha en este caso incautado justamente a este tanque sin ningún tipo de incidentes. Es decir, llegan a este lugar, lo intercepcionan, se lo llevan y directamente forma parte de una nueva operación del Comando Sur. Quiero que entendamos y volvamos al tema de Groenlandia. La situación con Groenlandia a esta altura del año, es decir, si pareciera que estuviésemos hablando del siglo anterior, no, forma parte del siglo XXI, esto de querer anexionar algo. ¿Pero siempre fue su obsesión o es nuevo? ¿O fue de siempre, pero ahora lo pone en palabras? Ahora está de nuevo por el Ártico, y se lo voy a decir claro directamente para ustedes. Anexionarlo no va a ser posible. Donald Trump necesitaría 4 años más de gestión, o 4 gestiones más para poder alcanzarlo, porque un proceso de compra de anexión necesitaría entre 7 y 12 años. Porque primero, él necesita hacer un tratado con Groenlandia. Recordemos que Groenlandia no es un país, sino un territorio autónomo que forma parte del reino de Dinamarca, que Dinamarca forma parte de la OTAN, que es liderada en gran parte por el mismo presidente Donald Trump. Entonces va a tener que pelearse con su propia gente. Una vez que, obviamente, él dice esto de los 20 días, hay reacciones desde Groenlandia y se les dijo, pero si somos amigos, dejemos este tema, no estamos en venta. Y hay un punto también importante, la gente de Groenlandia no quiere ser parte de los Estados Unidos. De última dijeron, hablemos de la independencia del reino de Dinamarca, pero no ser parte de los Estados Unidos. Entonces, no hay un acuerdo, no hay
habría que pasar por un referéndum para que la gente de Groenlandia diga si sí o si no, y desde ya te están diciendo que no. Y por último, habría que hablar de una compra que tendría que ver con el Senado, que Male, Mariana, Vivi y usted al otro lado de la pantalla, hoy el Senado apoya a Donald Trump. Hoy de hecho él es el hombre más poderoso porque tiene mayoría que le permite moverse de un lado a otro con facilidad. Pero se vienen las midterms. ¿Y qué te dice la historia? La maldición de las midterms, la maldición de las elecciones de medio término. La gente que dice, no me está gustando lo que estás haciendo, y una especie de voto castigo, entonces los legislativos cambian. El contrapeso con el Congreso por la cambio de la conformación. El poder a Donald Trump en este momento. Hay nuevas imágenes de cómo interceptaron el buque, dale, las ponemos. Sí, claro, porque es la noticia del día, insistimos, la tensión sigue en aumento. Esto es noticia nueva, insisto con esto, Lu, si querés nos apoyás con el graph, porque hay tanta información internacional dando vuelta, vinculada con Venezuela. Esto es ahora, esto es información de ahora. Estados Unidos capturando este petrolero ruso vinculado a Venezuela después de una persecución, Andy, lo decíamos antes, de aproximadamente 2 semanas, un petrolero que había cambiado de nombre y de bandera con un claro objetivo, eludir controles. Forma parte de la llamada flota en la sombra que estaba transportando crudo sancionado de Venezuela, de Rusia y de Irán. Lo vemos en el ingreso. Esto es increíble. Parece de película. Parece un videojuego, Vivi. Esto es real. Y ¿sabes qué? Permíteme hacer también la anexión de esto, o el otro dato que te quiero compartir. Fue así como Donald Trump y su equipo vieron en la captura de Nicolás Maduro. Así como nosotros estamos viendo esto, pero en vivo y con todo su equipo. Fíjense que el posteo que hace el Comando Sur dice, es en una acción realizada antes del amanecer de hoy, el Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin problemas, sin incidentes, a un buque cisterna de la Flota Oscura, autorizado y sin estado. El buque interceptado, el Sofía, que antes conocíamos como el Vela 1, en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera de Estados Unidos lo escolta hasta Estados Unidos para su destino final. A través de la Operación Lanza del Sur, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de erradicar la actividad ilícita en el hemisferio occidental.